Vamos a conversar con el economista Francisco Ibarra. Gracias, Francisco, por estar con nosotros y abordar este espeso tema, intrincado, dicen algunos, porque de verdad estamos en un atolladero, ¿no? Seguimos en una gravísima crisis con una serie de variables que tienen que ver con la hiperinflación, un crecimiento desmedido del gasto público, un déficit fiscal tremendo. Comienza ahora a debatirse una propuesta de criptomoneda. Adicionalmente, se comienza a hablar y a discutir sobre dolarización, en fin. ¿Qué crees tú? Porque al final de cuentas no hay medidas claras y definidas. Hay un discurso político por un lado, con una propuesta económica, dicen, y por otro lado están los analistas, los economistas como tú, que plantean otras cosas, ¿no? Bueno, mira, la inflación que estamos viviendo es un síntoma, ¿no? Es un síntoma de unas causas, fundamentalmente, tú lo acabas de mencionar, el déficit fiscal. Tenemos un Estado que claramente gasta más de lo que ingresa. Estamos viendo que inclusive tiene un absoluto desprecio por la recaudación interna. Vemos cómo ha prolongado 2 meses más la recaudación del impuesto sobre la renta, sabiendo pues de que esa prolongación lo que hace es licuar y devaluar aún más lo que ellos vayan a poder recaudar, ¿no? Entonces tenemos un gobierno que gasta más de lo que ingresa, que se resiste a tomar las medidas económicas que se necesitan. Y bueno, obviamente quien viene a suplir esta carencia de recursos es el Banco Central a través pues de la creación de dinero. Obviamente que esto no trae nada positivo, esto trae lo que hemos estado viviendo, un proceso acelerado de crecimiento de precios. Y bueno, no hay nada en el corto plazo que nos indique de que las cosas vayan a cambiar. Seguimos todos pendientes de qué es lo que va a pasar en las próximas elecciones. Como tú lo mencionas, pues hay una propuesta sobre la mesa que yo no sé qué tipo de tracción pueda tener. Yo puedo emitir algún juicio sobre esa propuesta, pero por lo menos alguien está haciendo una propuesta. Y por el otro lado está el gobierno que sigue en su constante negación, ¿no? De que la crisis es algo exógeno, no se debe en ningún momento a decisiones que ellos mismos hayan tomado, sino es algo que es impuesto de forma externa, las restricciones, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre la culpa es de terceros, no asumen la responsabilidad que tienen y tienen este tipo de medidas pues que no llevan a ningún lado, esta criptomoneda, este nuevo cambio del cono monetario. Esto no cambia en nada ni resuelve en nada los problemas de fondo y bueno, lo que vamos a seguir teniendo es la continuación de este ciclo, ¿no? No hay nada, como te digo, que me indique a mí de que las cosas vayan a cambiar en el corto y mediano plazo. Ah, fíjate, pero si a eso le sumas además, cada vez que tú, y recién se ha publicado, lees la situación de declive, realmente lastimosa para algunos, de la industria petrolera venezolana, tú dices, bueno, y si también la industria petrolera venezolana y si también el sistema de refinación venezolano se detiene, ¿de dónde vas a obtener los recursos? Ni siquiera los aliados o socios circunstanciales o coyunturales que pueda tener el país o el gobierno alrededor de la industria petrolera tienen la disposición y saben en el estado calamitoso que está buena parte de la infraestructura petrolera venezolana. Entonces, mira, ¿qué vamos a recibir de dinero? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, en el corto plazo vamos hacia donde es la prolongación de donde estamos, pues, con deterioro constante, contracción económica, mayor inflación. Eso es inevitable por lo pronto en los próximos meses, ¿no? Sobre el tema de la industria petrolera, el país vivió algo similar cuando decidió a finales de los 70, a principios de los 70, perdón, no otorgar nuevas concesiones. Entonces la industria petrolera venezolana entró en un declive, ese declive se manifestó, hizo su punto mínimo. Pero nunca comparable con esto. No, pero es algo similar, porque ha sido la eterna obsesión de los venezolanos de creer pues de que las transnacionales lo que hacen es expoliarnos, es robarnos el recurso, etcétera, etcétera. Entonces eso se manifestó. Si la culpa es de otros. Entonces eso se manifestó y hizo su clímax, si se quiere, en la década de los 70, con el proceso de nacionalización de la industria del hierro y del petróleo después. Tuvimos un declive pronunciado en la producción petrolera que se comenzó a levantar a mediados de los 80 y finalmente volvimos a entrar en sensatez a finales de los 90, donde se hubo la apertura petrolera, se trajeron nuevamente las transnacionales para que invirtieran en la industria petrolera y el chavismo cuando entró a gobernar encontró una industria petrolera pujante con unos niveles de producción que se habían recuperado notablemente y bueno, nuevamente volvimos a caer en las mismas andanzas, pues. Los precios del petróleo suben, nos obsesionamos con el hecho de llevarnos la mayor tajada del ingreso petrolero y bueno, se tomaron las decisiones que se tomaron a finales de la década pasada, donde básicamente pues volvimos otra vez a expulsar o si se quiere pues a afectar severamente a todas las transnacionales que habían invertido en el país.
Lo que estamos viendo ahorita pues es el declive continuado de la industria petrolera, pero es un punto importante de lo que tú estás planteando. O sea, la industria petrolera no es ajena, o no era ajena a todo el drama que vive la industria productiva nacional. ¿Okay? Lo que pasa es que los márgenes, la capacidad productiva que hay en la industria petrolera era mucho mayor de lo que hay en el resto de la economía, pero lo que estás viendo en la industria petrolera es lo mismo que se ve en cualquier industria productiva nacional. Sí, ahora es penoso, Francisco, porque cuando tú lees las declaraciones de los dirigentes sindicales, que trabajan dentro de la industria, que conocen la realidad, que te anuncian que se paralizan 5 de 6 refinerías y que solamente Amo y a duras penas está allí. Bueno, que tienes que importar la gasolina, que no puedes fabricar lubricantes. O sea, vamos a un caos absoluto y una paralización entonces de la industria. No es descartable, no es descartable. Estábamos viendo videos, yo el otro día pues comentaba, ¿no? Una empresa que empieza a dejar de pagarle a sus proveedores, que empieza a dejar de pagarle a sus acreedores, siempre acaba por dejar de pagarle hasta a sus empleados. ¿Okay? La dinámica que se ha impuesto en la industria petrolera nacional es una dinámica nefasta que nos ha conducido a esta situación que no es nueva, que ya la vivimos después del proceso de negociación del 76. Yo sé que voy a decir algo que a lo mejor a los venezolanos les resulta incómodo, pero yo considero que eso fue un error histórico que cometió el país y lo volvimos a cometer nuevamente a finales de la década pasada, donde, bueno, hemos decidido que nosotros tenemos que tener el control absoluto de la industria, que no podemos contar con las transnacionales para que nos ayuden a producir. Y bueno, lo que estamos viendo ahorita es el colapso de algo de la industria petrolera gestada por el chavismo. No podemos olvidar pues, que el expresidente de PDVSA, que hoy en día pues, está con orden de captura, en algún momento dijo que PDVSA era roja rojita. Bueno, estamos viendo las consecuencias de todas las decisiones que se tomaron. Bueno, vamos a hacer una pausa, Francisco, y regresaremos enseguida para seguir conversando con Francisco Ibarra, economista. Continuamos con Francisco Ibarra, economista. Francisco, yo te hablaba dentro de las variables cuando hacía la descripción inicial o la presentación inicial del tema de la dolarización. ¿A ti cómo te suena esto de la dolarización? Hay un debate por allí que se inició entre quienes la promueven y, por cierto, de cara a lo que será esta cita electoral del 20 de mayo, uno de los candidatos la promueve y tiene un asesor económico que la estimula, pero ha recibido respuestas de otros economistas. ¿A ti cómo te parece esto? Como para detener la hiperinflación de un leñazo, pues. Sí, bueno, mira, por lo menos hay una propuesta sobre la mesa, ¿no? Eso es lo único que yo rescato de eso. Es una propuesta, sin lugar a dudas, que la dolarización tendría la posibilidad o te daría la ventana de romper de un solo golpe con el tema del aumento de los precios, ¿no? Podrías, vamos a decirlo así, estabilizar el nivel de precios relativamente rápido, cosa que traería ciertas cosas positivas. También hay que Obviamente evaluarlas. es un tema a largo plazo, ¿no? Aquellos que venden la dolarización, pues venden la idea de que con eso vamos a importar algún tipo de institucionalidad que nos va a permitir resolver problemas fundamentales de la economía venezolana. En realidad el tema económico en Venezuela es un tema de deterioro institucional. Nosotros hoy en día no tenemos Banco Central, nosotros hoy en día no tenemos el CENIAT, básicamente pues lo que es una agencia recaudadora no es más. Ni siquiera pues, se toma con seriedad la recaudación fiscal. Tenemos un deterioro institucional. Entonces, venir a decir de que la dolarización va a resolver estos temas institucionales que tenemos, para mí es mucho, ¿no? Sin lugar a dudas, yo reconozco la capacidad de estabilización que tiene la dolarización. Sin embargo, eso trae problemas a largo plazo. Venezuela es una economía que está sujeta a choques externos con relativa frecuencia. Entonces, dentro de un esquema de dolarización, ¿cómo haces para generar los mecanismos para poder absorber esos choques externos? La dolarización tampoco es una panacea. Hay economías que han estado dolarizadas, que no tienen capacidad de imprimir moneda, como Zimbabue Grecia. lo tuvo, bueno, exactamente, Zimbabue, pero vamos a hablar de economías un poquito más serias, si se quiere. Ahí está Grecia, ahí está Puerto Rico. Son dos ejemplos de dos economías que estuvieron dolarizadas, que no tienen capacidad. En el caso de Grecia, pues no es dólar, pero es el euro, no tienen control directo sobre la impresión de la moneda, y son economías que se metieron en problemas fiscales. Entonces, la dolarización no te garantiza que tú resuelvas el problema fiscal. Y es importante que lo digamos claramente. El gran problema que tiene hoy en día la economía venezolana es un déficit fiscal que se hace inmanejable. ¿Okay? Nosotros tenemos un sector público que gasta mucho más de lo que ingresa, y gasta mucho más de lo que ingresa porque se resiste a hacer ajustes que tienen que hacerse. En Venezuela seguimos teniendo gasolina que es regalada, seguimos teniendo el agua que no la pagamos, seguimos teniendo una electricidad
cuyo costo es risible y el gobierno se resiste a adoptar las medidas que tiene que tomar en esta materia. Entonces, lo que no terminamos pagando nosotros ahí por la factura eléctrica, por el agua, por la gasolina, los pagamos de alguna manera de otra forma, en un pésimo servicio eléctrico, en un pésimo servicio de agua con recortes y además en un proceso inflacionario que no se va a resolver de la noche a la mañana. Entonces, hay un ajuste importante que hacer. El problema no es si decidimos o no dolarizar o no. El problema es que tenemos que agarrar y resolver el tema fiscal. Tenemos que resolver la cantidad de desequilibrios que hay en la economía venezolana. Y la dolarización per se no necesariamente los va a resolver. Ahora, de eso de la dolarización, del tema de la dolarización, te voy a lo del nuevo Cono Monetario, que entraría en vigencia el 4 de junio, con un nivel de incertidumbre tremendo, porque te hablan de que desaparece el viejo cono, que es el que está en vigencia actualmente. Eso no va a ser posible y van a tener que reconocer que tendrán los dos conos que marchar por mucho tiempo. Además, no se sabe nada de la impresión. La orden de que para partir del 1 de mayo tiene que reflejarse en los precios el nuevo cono monetario, es decir, quitarle 3 ceros a la moneda. ¿Qué resuelves con eso? El maquillaje facial para creer que la inflación está bajando, que no vas a pagar 5.000 bolívares por el pasaje del transporte público, sino que vas a pagar 5 bolívares. O sea, ¿qué haces con eso? ¿Vas a resolver el problema hiperinflacionario? No, no lo resuelves. Lo que buscas tú cuando tú adecuas el cono monetario es simplificar un poco la vida, ¿no? De todos esos ceros que tienes que hacen incómoda los costos de calculadora, vamos a decirlo así. Pero en este caso no vas a resolver absolutamente nada porque nuevamente las causas de fondo que están determinando el aumento de los precios no lo está resolviendo y no lo vas a resolver con este cono monetario. A mí me gusta poner el ejemplo de Brasil. Brasil entre 1986 y 1994 tuvo 6 monedas. Cruzado, Cruzeiro, Cruzado Real. Hicieron todos estos cambios y eso no resolvió el problema de fondo. Únicamente cuando Brasil decidió atacar el problema de fondo, exactamente, que era resolver su tema fiscal, es que tú pudiste salir adelante. Entonces, nosotros no estamos viendo y no se ve por ningún lado una propuesta del gobierno seria para resolver el tema fiscal. Como te digo, la única propuesta que hay actualmente sobre la mesa es un proceso de dolarización, pero ese proceso de dolarización per se no me resuelve el problema fiscal. No, el gobierno ha dicho que tampoco lo asume. Es una propuesta de alguien que participa en un episodio electoral pautado para el 20 de mayo. Sí. Hasta ahora hay una discusión entre economistas y personas cercanas al tema, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas estamos en un atolladero, como decía al principio. Y vamos a seguir en ese atolladero porque no se adoptan medidas. Ahora, sí, si no se enfrenta al problema inflacionario, si no se rescata con ánimo e inversión, ¿verdad?, estímulos a la producción nacional, pues la industria va a seguir paralizada, el sector agrícola va a seguir paralizado. Entonces, por eso es la pregunta, Francisco, ¿hasta cuánto puede aguantar un país? Mira, los países, yo soy de los que creo que no tocan fondo también. Sí. El declive como la Cuba comunista, más de 50 años, mira, vive del subsidio y de la migaja que le puede otorgar algún país amigo, ¿no?, o algún gobierno amigo. Pero te diría que el mejor incentivo que tú podrías ponerle a la producción es salir del tema del control de cambio. ¿Okay? Esa camisa de fuerza que tiene hoy en día la economía venezolana, que es el control de cambio, que tiene, la gente no tiene acceso a las divisas, los productores no pueden ponerse, no tienen claridad de cómo formar los precios porque no saben a qué tipo de cambios se van a enfrentar en el corto plazo, si va a ser el paralelo, si van a tener un mecanismo alternativo, etcétera, etcétera. Mientras que no resolvamos eso, es muy difícil salir de esto. Entonces, como te digo, el país requiere un plan de ajuste y estabilización. Y no hay nada de eso sobre la mesa. Yo lo que veo de esta gente que habla de la dolarización es que me dicen que no hay que hacer un ajuste, que ya el ajuste fiscal fue hecho. A mí me gusta decir, bueno, mira, estamos hablando del sector público consolidado. ¿Okay? El ajuste fiscal no está hecho cuando tú tienes el agua regalada, cuando tú tienes la gasolina regalada, cuando tú tienes la electricidad regalada. Hay cosas que vas a tener que atacar. Yo no estoy hablando de llevar los precios de eso a nivel internacional, pero por lo menos garantizar de que esas empresas puedan subsistir y puedan reponer los equipos, etcétera, etcétera. Sí, eso sería fundamental. Bueno, muchas gracias. Aquí pasaríamos horas conversando de esos temas que son importantes, pero te agradezco que hayas compartido con nuestros clientes en la mañana de hoy, Francisco. Hacemos una pausa. Al regreso, como siempre, el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.